Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bienvenido a todos los hermanos. Saludo Nelson, me está saludando hermanita Nelson. Entonces, con la hermanita, Dios les guarde. Gracias, hermanita Nelly. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Agustín. Bueno, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 18. Abre tu Biblia, por favor, conmigo, en el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a refrescar la clase de ayer. Estuvimos hablando del capítulo 18 de acerca de cómo esa promesa de Dios a Abraham, de la descendencia, y de cómo Abraham era un siervo importante y hospedaba a Dios mismo. Ahí lo hospedó bajo la sombra de ese hermoso árbol. Le mandó a traer agua con un siervo para que lavasen sus pies, mandó a matar ese becerro, horneó pan su esposa. O sea, vemos a un Abraham muy diligente para servir, para ser hospedador, para ser una persona de buen liderazgo y de buen corazón, como lo vimos en esos versículos. Luego observamos más adelante cuando los visitantes o el mismo Señor le preguntó por Sara y él le responde que estaba en una tienda, como dice el versículo 9, y era importante esto porque el texto nos está diciendo que el Señor Dios, que conoce los corazones, que sabe todo lo que estamos pensando, sabía que Sara se había reído de acerca de esta promesa, como dice el verso 13. El Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. No me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Entonces, analizábamos y estudiábamos luego cómo empezaba esta visita de estos hombres, de Dios mismo. Vamos a ver un poco más adelante cómo la misma palabra nos esclarece un poco y vemos que son los ángeles, dos ángeles más el Señor, que se queda en presencia de Abraham, y los ángeles siguen caminando rumbo a Sodoma y a Gomorra para la destrucción, y van a ser hospedados por Lot. Fíjate, el corazón de Abraham y el corazón de Lot insistieron en ser hospitalarios y insistieron en servir con lo que tenían. Y lo importante no es que si no tenemos donde hospedar o no tenemos una hermosa casa o no tenemos una gran comida, un gran banquete, no es que no vamos a recibir. Nosotros ofrecemos lo que tenemos. Abraham ofreció ese hermoso árbol bajo la sombra, ofreció un pan, ofreció el becerro, ofreció lo que tenía en casa. Nosotros debemos de actuar de esa manera. Y me acuerdo mucho las palabras del apóstol Pedro, que debe de ser sin murmuración, o sea, cuando seamos hospitalarios, sin murmurar luego acerca de los hermanos. Luego hablábamos algo importante, que Dios mismo no le está ocultando a Abraham lo que va a hacer. ¿Ocultaré yo a Abraham mis planes?, preguntó el Señor en el 17. Sin duda que no, dice la palabra. Entonces, sabemos que yéndonos al Nuevo Testamento, nosotros también tenemos revelada toda la naturaleza divina de Dios. Sabemos los planes de Dios. Así como en este momento Dios le cuenta los planes a Abraham acerca de lo que va a ejecutar contra Sodoma y contra Gomorra, nosotros sabemos que Jesús viene por segunda vez. Nosotros sabemos el plan de Jesucristo en una cruz del Calvario. El plan de Jesús en una resurrección era darnos vida y vida en abundancia, pero todo aquel que no creyere será condenado. Eso lo sabemos. Entonces, le pido por favor a alguien que lea del versículo 22 al final del capítulo 18. Génesis 18, versículo 22 hasta el final del capítulo, por favor. Leo. Amén, hermano. Del 22 del capítulo 18, versículo 22.
Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se halla allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a esos 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hallaré allí solamente una vez, quizás se hallares allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén, hermanita. Gracias, hermanita. Analizando un poco la palabra de Dios, Abraham está preocupado, está pensando, está observando que quizás en Sodoma y en Gomorra está su familia, está Lot, está su familiar cercano, y él está pensando que allí hay gente que está sirviendo a Dios. Él está pensando que hay personas que están allí que van a ser consumidas, y ese es el clamor que tiene Abraham a Dios. Y es una conversación importantísima, ya que en el tiempo de Abraham se podía hablar directamente con Dios. Solamente ese varón llamado Abraham pudo establecer esta gran conversación. Me hizo acordar, mientras leía a mi hermana Alex, acerca de las conversaciones de Dios con el hombre. Y cuando Dios habló con Job, quizás Job no tuvo mucho que hablar, porque la sabiduría de Dios es enorme en cuanto a lo que estaba exigiendo Job que se le explicara de por qué le había venido todas esas desgracias a su vida. Pero en el caso es que en esta conversación, el corazón de Abraham es un corazón de interceder, es un corazón de amor, es un corazón de tratar de tener el juicio que él no está observando completamente. Él puede ver lo que nosotros podemos observar, que es lo exterior. Dios puede observar el corazón de Sodoma, Dios puede observar a todos los habitantes que hay en Sodoma y en Gomorra, y él ya conoce el destino de ellos y el designio de sus corazones, que es continuamente hacer lo malo. También puedo comentar que esto es otro juicio más, eso es otro juicio más y terrible, ya que aunque sea por la predicación de Lot o por la del mismo Abraham, o que se encuentren esas 10 personas, Dios va a detener el juicio que va a hacer contra Sodoma y Gomorra, pero no es así. Igualmente, así como en el tiempo de Noé, que ya lo estudiamos, que Noé era pregonero de justicia, y hablábamos con el libro de los Hebreos de unos 120 años de predicación, y no se montó sino solamente él, su esposa y sus hijos, y la esposa de sus hijos al arca, 8 personas.
Ni siquiera ahora aquí en Sodoma y en Gomorra hay tantas personas justas para Dios. Son realmente sus pensamientos, sus inmoralidades sexuales, el homosexualismo brutal y tremendo que se está teniendo allí. Inmediatamente sabemos que en el capítulo 19, lo primero que quieren hacer ellos es tener relaciones sexuales con esos visitantes que están en casa de Lot. Entonces, el pecado que llevó a la presencia de Dios, la inmoralidad que hizo que desatara la ira de Dios hacia esa ciudad, es la inmoralidad sexual. Entonces, comprendemos que también en estos pasajes que vamos a aprender nosotros mismos hoy. Pero primero hay que hacerle preguntas al pasaje. ¿Qué está aprendiendo Abraham acerca de lo que está haciendo Dios? ¿Qué está queriendo hacer a Dios con Abraham? ¿Qué le está enseñando Dios a Abraham? Porque viene de decirle que no le quiere ocultar ninguno de sus planes. Entonces, ¿qué está preparando Dios a Abraham? ¿Qué le está queriendo decir? Que tenga cuidado con su familia, efectivamente, que sepa cuidar a sus hijos, sí, que los mantenga firmes en su casa, como dice, yo lo escogí a fin de que, estoy leyendo el 19, yo lo escogí a fin de que él ordene bien a sus hijos, su familia, y los mantenga en el camino del Señor, con lo que es correcto y justo. Todo lo contrario estamos viendo en Sodoma y Gomorra, absolutamente todo lo contrario. Y como explicaba o mencionaba en la clase de ayer, en el libro de Lucas hay una comparación importante que nos explicaba nuestro hermano Agustín, de que ese castigo hacia Sodoma y Gomorra quizás va a ser más tolerable para nuestros días bajo la gracia, aquellos que nieguen la predicación del Evangelio, aquellos que nieguen al Mesías, aquellos que nieguen a Cristo como el Salvador del mundo. Comentarios, hermanos, ¿qué observamos en esa conversación de Abraham hacia Dios, de querer interceder por 50, por 45, por 40, por 30, por 20, por 10? ¿Qué entendemos acerca de esto, hermanito? Comentarios, por favor. Pueden activar sus micrófonos, hermanitos. Agustín. Marlene tiene una duda, pero la pena decirla. No, sino que yo quiero, de repente ustedes hablando me la aclaran. Pero... Bueno, esa es mi versión. Aquí lo que yo veo en esta lectura, cuando Abraham se queda solo con Dios, hablando sobre Sodoma, es que veo la nobleza de Abraham. Él es noble porque él está pensando en esa ciudad, a pesar del pecado. Él dice, bueno, ¿cómo vas a destruir a los justos? Porque ahí tiene que haber justos. Es lo que pensaba Abraham. O sea, él pensaba que hay por lo menos 50 justos. Dice, bueno, ajá, pero entonces por 5 los vas a destruir. O sea, llegaron hasta 10, supuestamente hasta 10 justos que hubieran en la ciudad. O sea, él tenía un corazón noble, se preocupaba por las personas, él no quería que las personas murieran. Pues. Lo que yo veo también de Abraham es que él todavía no tenía una fe completa. O sea, su fe estaba creciendo, pero todavía le faltaba mucho. Y Dios le estaba enseñando algo aquí a Abraham. ¿Y qué le estaba enseñando? Que Dios sabe lo que hace. Dios dice, bueno, si hay 10 justos, no destruyo a ninguno, no mato a ninguno, o sea, ninguno va a morir. Pero Dios sabía que no había ni siquiera 10 justos. O sea, Dios lo sabe todo. Y es algo que Abraham no se había dado cuenta, no entendía todavía. Que Dios sabe lo que hace. O sea, tú no puedes porfiarle a Dios algo que Dios va a hacer, porque Dios sabe lo que hace. O sea, Dios cuando iba a destruir Sodoma es porque él sabía que ahí no había justos, sino Lot era el único. Y por eso van los ángeles a casa de Lot, precisamente para sacarlo de la ciudad para que él no muera, porque era el único justo. O sea, Dios sí quiso salvar a los justos, pero el único justo era Lot y sus hijas, que fueron las únicas que salieron, y la esposa de Lot, que al final se convierte en estatua de sal por la historia que hemos leído. Pero Abraham todavía no había comprendido esas cosas. Lo vemos desde que él le hace la promesa del nacimiento de Isaac, que hasta él se ríe también. Después lo vemos cuando le hace la promesa con Sara, Sara también se ríe. O sea, esto ya no tenía una fe completa, todavía no tenían esa fe
completa para saber y tener esa certeza de que Dios tenía el control, de que Dios sabía lo que hacía, que Dios sabe lo que hace, que no hace falta que nosotros le porfiemos a Dios y le discutamos a Dios las cosas que suceden. A lo mejor Lot no entendía, dice, bueno, ¿cómo van a esto? Yo no sé cuánta gente había en Sodoma y Gomorra, imagino que había miles de personas, y de repente había hasta niños y todo, pero ¿cuántos justos habían realmente que confiaran en Dios, que realmente fueran temerosos de Dios? Porque la justicia no solamente es portarse bien, es confiar en Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y aparentemente el único que hacía eso era Lot, y porque venía de la familia de Abraham, o sea, porque Abraham fue llamado por Dios y él salió precisamente con Lot. Después se dividen cuando hay problemas entre los pastores de uno y del otro. Pero el caso es que son los únicos que eran temerosos de Dios, los únicos que querían hacer la voluntad de Dios y por tanto eran los justos para Dios, los que hacen su voluntad. Es lo que yo entiendo así de esa lectura. Amén, Agustín. Antes de darle el paso a mi hermana Lisbeth y mi hermana Alex, en el libro de Judas, Nuevo Testamento, versículo 7. Judas, Nuevo Testamento, verso 7. El Espíritu Santo, hablando a través de Judas, le dice estas palabras. Dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad sexual, de toda perversión. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, esto es una enseñanza para Abraham primeramente, para los habitantes de esa ciudad que lamentablemente tuvo que sufrir Lot y su familia. Es una advertencia y para nuestros días sirve como enseñanza de que no va a ser primera vez que veamos descender fuego del cielo, hermano, porque el apóstol Pedro ha dicho más de 6 veces en su carta que esto será destruido con fuego. El día de Dios, el día final vendrá. Y lo de Sodoma y Gomorra no va a ser como una advertencia a todas estas atrocidades que estamos lamentablemente viviendo en este mundo. Sabemos que Dios ama y entregó la vida de su hijo por el pecador, pero aborrece el pecado. Él aborrece el pecado y no va a permitir que eso reine. Igualmente los ángeles caídos y toda la rebelión que hubo en el cielo. Hermanita Lisbeth, por favor, y luego la hermanita Alex. Buenas tardes para todos. Quería leer unos versículos en Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, Abraham intercedió por Lot, porque sabía que era un hombre justo. Y Lot afligía su alma, oraba a Dios, se postraba ante Dios, viendo la maldad de esta ciudad y temiendo en todo tiempo a Dios. O sea, no se contaminó con los hechos de estas personas que vivían acá. Y Dios lo libra, porque dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios conoce nuestros corazones y Dios nos libra de cualquier maldad. Nosotros estamos en el mundo, como dice el Señor Jesús, no pido que nos quites del mundo, estamos en el mundo, pero no debemos contaminarnos y debemos en todo tiempo ser como Noé, pregonero de justicia. En todo tiempo hablar de las buenas nuevas a las personas para que estos se conviertan de mente del mal camino
al camino de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Hermanita Alex. No me... Activa tu micrófono, hermanita Alice, por favor. No te escuchamos. Ahora Ajá, sí. ahora sí. No, es que tengo... El disco duro está sonando como que se está pegando. Bueno, por eso no, cuando activo no lo hace de una vez, sino en un ratico. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga. Mis amados hermanos, yo quisiera, pues, mi comentario como que está combinado con lo que dice el hermano, dijo el hermano Agustín, y con lo que dijo nuestra hermana Lisbeth. Y yo veo aquí un acto de mucha hermosura, y sobre todo viendo al Señor. Me imagino la cara del Señor cuando el Señor sabía, como dice el hermano Agustín, el Señor sabía qué era lo que iba a pasar y quién era el único que había justo, y él hizo lo que tenía que hacer por Lot. Pero yo veo la hermosura de Dios dejando a Abraham, y que también, como dice el hermano Agustín, dejando, el Señor le pudo haber dicho: mira, Abraham, yo sé cómo es todo, allá está es Lot y vamos a ayudarlo. Él lo pudo haber dicho, pero el Señor deja a Abraham que ver ese corazón de Abraham. Él lo deja ver, Abraham, deja que Abraham interceda, y ahí es donde veo esa hermosura del corazón de Abraham de ser intercesor, como decía en este momento nuestra hermana Lisbeth, ¿verdad? Y eso tiene que haber complacido muchísimo al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos intercesores. Y incluso aquí en Romanos capítulo 34, versículo 34, 8:34 dice: ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y él también intercede por nosotros. Si nosotros somos llamados a parecernos a nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser intercesores, como dice nuestra hermana Lisbeth también hizo el comentario. Pues nosotros dentro de la responsabilidad que tenemos en la gran comisión de llevar el mensaje de salvación, es precisamente para interceder. Ya en este caso no son justos, sino por todos aquellos que necesitan ser salvos. Eso no puede apartarse en ningún momento de nuestras vidas. Aún cuando estemos encerrados, que no podemos salir, por lo menos el hermanito Roberto dice que ya no sale para ninguna parte. Yo aquí pues tampoco salgo para ninguna parte, pero si le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de llevar ese mensaje, siempre va a existir, siempre nos va a llegar la oportunidad. Y eso yo lo puedo decir porque incluso yo he estado aquí tranquilita, y entonces, pero le he pedido al Señor que me dé la oportunidad de llevar el mensaje aún cuando estoy aquí, que no salgo para ningún lado. Y efectivamente me han dicho: oye, Vale, ¿será que tienes tiempo ahí para que nos conectemos a una llamada, a una videollamada, para que aquí tengo a mi hijo, aquí tengo a mi hermana, aquí tengo a mi suegro? Siempre ha habido esa oportunidad, pero eso para que nosotros, para ese deseo de ser intercesores, ¿verdad? Por ese mundo pecador, nos los da el Señor, y el Señor nos va a dar la oportunidad, porque a Él le agrada que seamos como Cristo su Hijo, que intercede por cada uno de nosotros. Dios lo bendiga. Amén, hermanitos. Abre tu Biblia conmigo para entender el corazón de Dios en el libro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Hay que entender el por qué Dios está consumiendo a ceniza Sodoma y Gomorra. Inclusive, hay que entender por qué Dios anegó el mundo entero en aguas del diluvio. El capítulo 4 de Amós me llama mucho la atención, porque es cuando Dios empieza a hablar y a decirles de que ellos no están aprendiendo, no quieren aprender. Mira el versículo 6 en adelante. Amós capítulo 4, verso 6. Dice que pasarán hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se regresan a mí, dice el Señor. Detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en el tiempo.
mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente, y aún así no se volvieron a mí. Arruiné sus cultivos, versículo 9, viñedos con plagas de mola, angosta, devoró las higueras, con polvo y olivo, pero aún así no se devolvieron a mí. Les mandé plagas como las que envié a Egipto hace tiempo. Maté a los jóvenes en la guerra y llevé lejos todos los caballos, y el hedor de muerte llenó el aire, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas ciudades, como destruí Sodoma y Gomorra, y ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Entonces, ¿qué nos está mostrando Dios en su palabra? ¿Por qué los juicios de Dios contra Israel? ¿Qué hace un padre para disciplinar a un hijo? ¿Qué hace un buen padre si no quiere que su hijo se pierda? El padre idóneo que necesitamos nosotros es aquel que nos exhorta, que nos anima a no fallar, a no pecar. Sabemos que el apóstol Pablo nos dijo en sus cartas que estas cosas fueron escritas en el Antiguo Testamento y nos sirven como ejemplo para que nosotros no erráramos como ellos, no falláramos como ellos. Son un ejemplo. Israel tiene que haber visto esta destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham está aprendiendo. Abraham está moldeando su corazón con esto que está ocurriendo, con esto que va a ocurrir en el capítulo 19 de Sodoma y Gomorra. Él está intentando salvar a Sodoma y Gomorra. Me hizo acordar todo lo contrario, ¿no? Cuando Dios habla a Jonás, ve y predica a Nínive, ciudad perversa, para que se arrepientan, y Jonás, en vez de predicar, salió corriendo, ¿no? Pero en este caso Abraham sí quiere predicar. Este caso Abraham está intercediendo por los de Sodoma y Gomorra. Más comentarios, hermanos, si no continuamos capítulo 19. Hermano Roberto o alguien, por favor. Si no hay más comentarios, seguimos capítulo 19. Hermano, Amén. bueno, es bien importante ver varias cosas ahí de Abraham, y una de las cosas que a mí me parece y que creo que él prácticamente nos está dando ahí un papel de un pastor preocupado por las personas fieles, y lo traemos aquí a nuestro ambiente, ya como la iglesia. Entonces, podemos ver que es una persona que y especialmente en la forma de cómo hace su ruego, es bien importante. Entonces, hay una preocupación, y realmente ahí la preocupación va, nosotros lo traemos, una preocupación por fieles, y empieza esa petición, y luego a mí me parecen mucho los ruegos. Por eso dice la Biblia que con muchos ruegos y que debemos estar rogándole a nuestro Dios. Y a mí me da un ejemplo bien claro acá. Y luego hasta hace un reto. Vas a tratar el justo y el malvado igual. Está hablando con Dios, va. Imagínense qué palabras que utiliza. Entonces, aunque sabemos que Dios ya ve qué es lo que hay en el lugar, ya sabe que hay pecadores, entonces, y que hay un clamor, ¿verdad? De lo que está pasando ahí, de que prácticamente, como dicen, alguien clama que no se puede vivir ahí. Es totalmente, no se puede tener como decimos ayer, una familia allí, porque los malos ejemplos y todo eso. Pero a pesar de todo, él continúa y se atreve a seguirle rogando, y hasta como que dice quién es Abraham, que yo soy polvo y ceniza, como quien dice, no tengo mucho valor. Incluso hay un texto bíblico que dice en Job, ¿qué es el hombre para que Dios se haya fijado en él? Entonces mire cómo se declara ahí. Entonces
Y vemos que él con los 50, pero no se cansa de rogar. Esa es la parte que a mí me interesa y me lleva allá donde estaba el juez injusto, que dice, ¿acaso hace mi padre? Este que es persona y siempre le cumplió a la mujer, no les va a cumplir a ustedes. Entonces se fija la insistencia en rogar. Y luego dice, incluso hasta le pide perdón por cuando le dice, no te enojes, permíteme volver a hablar. Y eso nosotros también tenemos que, nos enseña también que tenemos que estarle pidiendo perdón, ¿va? Porque él ahí le está pidiendo perdón. Y se atreve pues en esas palabras. Entonces hacen una finalización. A mí me gusta esa parte, la parte, ahí ese ruego, esa forma de clamar que nosotros lo que tenemos que estar haciendo con la iglesia. De repente nosotros decimos, no, es que aquel ya se fue. Ese ya no es, pero imagínense aquí. O sea, estaba prácticamente rogando por gente que realmente era completamente infiel. Lo importante es que le estemos clamando. El ejemplo yo lo veo, clamar y clamar, rogarle a Dios, hacer las peticiones una y otra vez y no nos cansemos. Yo siento que me da un ejemplo para decir, no me voy a cansar de rogar. No importa la situación que esté dando, no importa la situación que tenga un hermano, la situación que tenga, el problema que tenga. Rogar y rogar sin cansarse, porque yo siento que ahí no se cansó. Ahí lo único, para mí, Abraham no se cansó, no que terminó la comunidad, Dios lo dejó y Abraham agarró para su casa. Pero esa insistencia me dice mucho que nosotros debemos de, me da un gran ejemplo pues, para que nosotros practiquemos de esa forma, no nos vayamos a pensar de rogar a nuestro Señor, que Él nos va a escuchar. Señor les bendiga. Amén, hermanito. Hermano Roberto, por favor. Me gusta lo que está diciendo Iván, porque realmente es un ejemplo. Hay tipos y antitipos. Si tú te fijas, Adán y Eva no les gustó la ley que Dios les dio. Prefirieron y escogieron la ley que la serpiente les dio. Cambiaron de Señor. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante dice que la parentela, ¿verdad? El pueblo judío ignoró la justicia de Dios y estableció la suya propia. Abraham da un ejemplo aquí tremendo porque él está queriendo saber con todo lujo de detalle los parámetros exactos que van a comprender la justicia de Dios. ¿Verdad? Él tiene esa mentalidad, la mentalidad que Jesús dice en Mateo 5, ¿verdad? Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Verdad? La misma razón que le da la primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Tener desearle como niños recién nacidos, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, Abraham tenía esa fe. O sea, Adán y Eva estaban al revés. No les interesaba la justicia de Dios. Noé le interesaba la justicia de Dios. Abraham le interesaba la justicia de Dios. Y eso es, inclusive Moisés falló en ese sentido. Porque estableció su propia justicia, decidió glorificar, hacer las cosas a su manera. Y no funciona cuando haces las cosas a tu manera. Tienes que hacer las cosas conforme a los parámetros. Entonces, el que quiere averiguar, buscar lo que Dios quiere, realmente ese es el ejemplo que estamos viendo de Abraham. ¿Verdad? Rogarle para que le dé el conocimiento, el entendimiento de lo que es la justicia de Dios, lo que Dios quiere que uno haga para poder salir adelante, para poder salvarse, en realidad para poder salvarse. Está hablando aquí de la condenación de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí lo que él quiere saber es qué es lo que tiene que hacerse para salvarse de esa situación. Amén, hermanito. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Más comentarios? Hermano Nelson. Todo claro, hermanito.
Amén, hermanito. Bueno, vamos a pasar al capítulo 19, todavía tenemos tiempo. Vamos a leer, por favor, del capítulo 19, del verso 1 hasta el verso 3. Del 1 al 3, por favor. Capítulo 19, versículos 1 al 3. Por favor, lo pueden leer. La palabra dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Amén. Amén, hermanita Nelly. ¿Qué semejanza vemos cuando se le acercaron a Abraham estos hombres y la forma de actuar de Abraham, y ahora cuando se acercan estos hombres a Lot, la forma de actuar de Lot? ¿Qué estamos observando en los pasajes? Los dos le están dando honor, le están dando una gloria hermosa, porque es el mismísimo Dios, le está diciendo que por favor posen en su casa, que queden en su casa. Lo está recibiendo, está haciendo. Lot tiene un corazón de un siervo de Dios, hospedador, hospitalario, servidor. No va a permitir que ese predicador o ese mensajero de Dios o el mismísimo Dios o ese hermano en Cristo more en la calle, en la plaza. No, yo me quedo en la plaza, no voy a incomodarte. No, tú vienes a mi hogar, te vas a lavar los pies allí y vas a comer. Horneo pan sin levadura. Estamos viendo el corazón de Lot. Quizás cuando la palabra nos decía en textos anteriores que he oído un gran clamor que subió de Sodoma y Gomorra, un gran clamor de esa ciudad, llegó hasta la presencia de Dios, y Dios dijo que iba a descender a ver qué ocurría allí en esas ciudades, porque el pecado era perverso, el pecado era terrible. Seguimos leyendo, hermanitos. Dice el versículo 4: pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Mira lo que quieren hacer, versículo 5. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Te está mostrando la palabra lo que está pensando los hombres jóvenes y mayores de esa ciudad. Apenas ven esas personas visitantes, ellos se encendieron en su lascivia y cometieron actos vergonzosos, como dice la Escritura, entregándose hombre con hombre y mujer con mujer, actos vergonzosos, y se encendieron en su lascivia, porque eso es lo que tienen ahí en Sodoma y Gomorra. Lo primero que piensan ellos es en eso, y están buscando para hacer sus cometidos y sus perversidades, como leíamos en el libro de Judas, que eran inmorales. Dice el versículo 7, una vez que Lot sale y habla con ellos, versículo 7, por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Mira, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están
bajo mi protección? ¿Quién está dispuesto a entregar la vida de sus hijos? ¿Quién está dispuesto a entregar a sus hijos a unos hombres mayores y jóvenes, perversos, inmorales? Lot está dispuesto a hacerlo para salvaguardar la vida de sus visitantes, de estos hombres que provienen de Dios, del mismísimo Dios que está presente en estos hombres. Yo pienso que hay que pararse a pensar también en qué corazón tiene Lot, en qué está dispuesto a hacer Lot, qué estamos dispuestos a hacer nosotros por la iglesia, qué estamos dispuestos a hacer nosotros por un hermano en Cristo. Jesús decía, mi vida yo la entrego por mis amigos. Mi vida la entrego por mis amigos. Y cuando Jesús le explicaba a la iglesia, especialmente a los maridos, cómo amar a nuestras esposas. Maridos, amar a vuestras esposas, así como yo amé a la iglesia y entregué mi vida por ella. Estamos hablando de que es una entrega y Lot está dispuesto a entregar la vida de sus hijos, de sus 2 hijas. Quiero que nos paremos a comentar aquí, hermanito. ¿Qué vemos en estos versículos? Comentarios, hermanito, por favor. Hermanito Hugo. Sí, hermanita. Bueno, acá vemos pues una maldad total de parte de esos hombres, desde el más jovencito hasta el más adulto. Y vemos por parte de esa gente, ¿no? Y vemos de parte de un siervo de Dios que también está dispuesto a todo, ¿no? Tanto así que de ofrecer a sus propias hijas para estas personas con tal de que no pues hicieran nada malo contra aquellos 2 varones, pues, ¿no? Y tanto así es su perversidad de esta gente que se volvieron ciegos, o mejor dicho fue por parte de Dios, ¿no? Se volvieron ciegos y ni aún así retrocedieron. O sea, prácticamente pues tenía un corazón muy perverso, pervertido, un corazón ya muy, como quien se dice, pues tocó fondo, se puede decir, ¿no? Y es por eso pues que ya Dios les puso, como decimos ahora, en la mira, ¿no? En la mira para que este pueblo, pues, o esta ciudad, pues, sea ya destruida. Y lo cumplió, ¿verdad? Con castigo. Y eso, pues, ahora en la actualidad nos deja, pues, una gran enseñanza. Una gran enseñanza de que nosotros tenemos que estar preparados también para todo, ¿verdad? Como fue pues el siervo Job, ¿verdad? Nuestro amor tiene que ser primeramente hacia Dios. Es el primer mandamiento, que debemos amar a Dios, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que dar todo por Dios, ¿no? Porque dice así, amar a Dios, dice que debemos amar a Dios con todo. Dice con todo, todo es 100%, es todo, totalidad, lleno, full. No dice una parte, ¿no? Un 90%, 95%. Dice todo. Entonces debemos nosotros también seguir, ¿no? Ese ejemplo de Job y ser más entregados, ser más comprometidos, ¿no? Con Dios, ¿no? Para poder nosotros ser buenos siervos y ser ejemplo para aquellos que necesitan pues una ayuda, para aquellos que necesitan un consejo, para el prójimo, ¿no? Ser una ayuda. Eso es, hermano, mi comentario. Amén. Hermanita Alex, por favor.
Sí, bueno, no, no, tampoco me gusta estar cada rato interviniendo porque hay otros hermanos pues que también me gustaría escucharlos, pero en una clase que daba en el día de ayer tenía el proyecto final sobre en el ILE, pues a mí me tocó presentar un tema que tiene bastante relación con lo que dije yo anoche y es amar al prójimo como a nosotros mismos, de eso se trataba el tema. Y veía que en el estudio que hacía de la palabra sabemos que amar, ¿verdad? Para nosotros amar al prójimo primeramente tenemos que amar a Dios, tenemos que amarnos a nosotros mismos y hacer por el prójimo lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Ahí es donde está, y ahí esto es lo que yo estoy viendo de lo, primeramente ese gran amor hacia Dios y el amor no es de palabra, el amor es de obrar, de hacer, ¿verdad? El amor es acción y ese ejemplo lo vemos en Dios cuando amó al mundo y dio, amó y dio. Y eso es cuando, de esa manera es que nosotros mostramos el amor, ¿verdad? Cuando obramos en pro de ese amor por Dios. Y aquí también se está cumpliendo no solamente el mandamiento de amar a Dios, sino también está cumpliendo ese gran mandamiento que es amar al prójimo. Y él pues quiso hacer por ello mucho más allá, y es lo que ahí es donde llegamos mucho más allá, porque dar su hija. ¿Quién dio su hijo por nosotros? Si no fue el Señor, fue una muestra de amor tan grande y de esa misma manera tenemos que hacer. Entonces yo ayer hacía una pregunta, porque dentro de la clase había que participar a las hermanas y yo hacía una pregunta. Y eso lo acabas de hacer, lo acabas de decir tú, hermano Manuel, que tú dices, pero si Dios dio su hijo, si aquí en este caso Job quiere dar su hija, ¿verdad? ¿Qué estamos dando nosotros por la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Si vemos el ejemplo de Jesús, dio su vida. A veces no queremos hacer absolutamente, nos cuesta dar cualquier cosa. No solamente no estoy hablando de que demos cosas materiales, dinero, sino darnos, obrar, hacer por ese amor que tenemos por Dios y que tenemos que tener por nuestro prójimo como por nosotros mismos. Gracias. Amén, hermanito. Ya como estamos casi en hora, quiero hacer una pequeña conclusión. Vamos a parar aquí en el versículo 6, vamos a quedarnos ahí del capítulo 19, vamos a quedarnos allí. Vamos a abrir el capítulo 17 del libro de Lucas para hacer una pequeña conclusión acerca de lo que venimos hablando, de lo que está enfrentándose Lot, del juicio de Sodoma y de Gomorra, de lo que hemos estado estudiando en el libro de Génesis. Lucas capítulo 17, versículo 25. En adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a reflexionar, porque estamos estudiando el momento preciso y justo donde nuestro Señor Jesucristo lo puso como ejemplo, porque Él va a volver, porque Él viene otra vez. Lucas 17, 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús sufrió mucho, varón de dolores, experimentado en el quebranto, como dice el profeta Isaías. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué semejanza hay? Estaba Noé predicando y nadie creyó a su anuncio. Estaba Jesús predicando y no creyeron en él. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que no entró en el arca y el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, lo que acabamos de leer en el capítulo 19. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo con fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos, el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo al que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La destrucción de Jerusalén, hermanitos, cuando sitiaron Jerusalén, años 70, más o menos dicen los eruditos, los escritores y la historia, que vieron a Jerusalén rodeada con carros a caballos y vieron la destrucción terrible, hermanos. No hallaban dónde huir, no hallaban qué hacer. Ellos vivían, comían y estaban felices, como en el tiempo de Noé, estaban viviendo felices, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, pero no se sabe el día que viene la aflicción de parte de Dios. No se sabe el día que viene el justo juicio de Dios. Nosotros hemos vivido año 2018-19 como si estuviésemos en una rutina, pero nos cayó la pandemia. Y nos ha quitado seres queridos, nos ha quitado familiares. No estoy hablando que es un juicio de Dios. Estoy hablando que la perversidad del hombre hace tal vez esta pandemia. No voy a decir si es Dios o es el hombre. Estoy hablando de que no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. ¿Y qué pasa si no estamos a cuenta con Dios? ¿Qué pasa si nuestra relación con Dios hoy, 22, hora 22 de la noche, Madrid, no estamos a cuenta con Dios? Y usted parte de este mundo. Porque el problema no es si viene Dios, el problema es que usted también puede partir de este mundo. Y nuestra muerte sería el destino. Lot estaba listo. Lot estaba preparado para entregar la vida de todas sus hijas, porque él sabía quién había creído. Lot está pensando en Dios. Abraham está pensando en Dios. Noé está pensando en Dios. ¿Y nosotros en quién estamos pensando? ¿En el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir? Debemos de reflexionar que el mismo que escribió Lucas 17 va a cumplir su segunda venida. Les había anunciado una guerra terrible en Jerusalén. Les había anunciado. No lloren por mí. Se volteó tomando la cruz. No lloren por mí. Lloren por ustedes. Porque cuando vean a Jerusalén rodeada, lloren por ustedes. Así que es bueno y es primordial y es de suma urgencia hoy estar a cuenta con Dios. Es una reflexión maravillosa donde Lot sale a hablar con los perversos. Hay que tener coraje, hay que tener mucha madurez espiritual para abrir la puerta de tu casa rodeada de gente perversa y hablar con esa gente. Nos está enseñando Lot que no hay nada que se nos pueda detener a nosotros en cuanto a la predicación. A una gente perversa, Lot le predica y Lot los enfrenta. Abraham rescató a Lot también de ese secuestro que estudiamos con capítulos anteriores. Pienso que es necesario entender el corazón de Lot, entender el corazón de Abraham, para que nosotros también salgamos edificados. Hemos estudiado y hemos entendido que Dios está enseñando a Abraham. ¿Y a nosotros? ¿Será que estamos aprendiendo? Yo es necesario que reflexionemos esta tarde y que lo que estamos aprendiendo se lo digamos al que tenemos al lado. Yo hoy me maravillaba, ¿no? Lamentablemente me maravillé y lo vi terrible, como un hijo hablaba con su padre, un lenguaje soez y terrible. Yo decía, pero ¿por qué hablan así? Me parecía igualmente el estudio del capítulo 19, tanto jóvenes como mayores, pensamientos perversos. Nosotros somos luz y sal. Necesitamos alumbrar, necesitamos salar. Comentarios, hermanitos. Hemos ya recta final, ya estamos en hora. Preguntas, comentarios, hermanos. Un comentario nada más. Un comentario nada más. O sea, sí. Esta gente de Dios está aprendiendo todavía. O sea,
cuando vemos Abraham está dispuesto a sacrificar a su esposa para salvarse el pellejo a él. Pero después va a estar dispuesto a sacrificar a su hijo único de la promesa. Y Hebreo se dice porque él pensaba que si Dios le decía lo que tenía que hacer, que le iba a devolver la vida. Él ya creía en la resurrección sin haberse sido anunciado por la fe. Aquí yo me pongo en el lugar de Lot, y antes de entregar a mis hijas, yo me entregaría a mí mismo. Y a mí. Y cuando llegamos a Jesucristo, que es Dios. Jesucristo es Dios. Vemos el aspecto de su Hijo, pero vemos que Él es Dios. Y luego Él dice, ahí nos dice en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no sacrificó a nadie, sino a Él mismo, ¿verdad? Y entonces ya aprendemos, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo ya no existo. El yo tiene que desaparecer. Abraham tiene que desaparecer, Lot tiene que desaparecer, ¿verdad? Ese es el que debe de estar dispuesto a morir por los demás. Ese es el yo. Entonces yo debo de aprender eso y eventualmente vas a llegar hasta ese punto. Va a llegar al punto donde Jesús va a hacer eso. Él no va a ofrecer a nadie en lugar de nosotros para poder salvarnos, sino se va a ofrecer a Él mismo. Y ahí tenemos que llegar, pero estas son sombras que van llevándonos a esa situación, a ver el asunto de la salvación. Solo eso quería añadir. Amén, hermanito Roberto. ¿Alguien más, amados hermanos? Estamos ya finalizando, terminando. ¿Algún otro comentario, preguntas? Bueno, vamos a parar aquí.